las teólogas, evangelistas, profetas y líderes pioneras del pentecostalismo en Chile que la Iglesia olvidó. Es común al buscar información sobre la historia del avivamiento pentecostal en Chile, leer sobre las grandes hazañas y dificultades que sufrieron los primeros pastores pentecostales para avivar y expandir el fuego pentecostal a través de Chile. Pero poco se habla de la importante labor que ejercieron las mujeres en el liderazgo y expansión del avivamiento, como señala Mansilla, erudito en la historia pentecostal de Chile. Las mujeres como fundadoras o líderes del movimiento pentecostal chileno, nacido en 1909, quedaron excluidas no solo de la memoria institucional, sino también de los mitos fundacionales del movimiento pentecostal chileno. En los inicios del pentecostalismo chileno encontramos la presencia de dos personajes relevantes, Willis Hoover y Nellie Laidlaw, en adelante Helena, tal como fue conocida, para luego ser arrojada al olvido, tanto de las investigaciones en ciencias sociales como de las memorias institucionales e incluso la teología. El liderazgo e influencia de Helena es innegable, como lo reconocieron los líderes externos al metodismo y el pentecostalismo. Hoover fue el pastor de la iglesia, pero Helena fue la líder. El mismo Hoover lo destaca cuando dice que el superintendente quería tomar decisiones extremas para hacer cesar la obra en Valparaíso. De hecho, los adversarios de Helena la consideraban predicadora, profetisa y líder del movimiento pentecostal, algo también destacado por el obispo Bristol, quien en una entrevista dada a la revista Christian Advocate el 3 de noviembre de 1910, considera a Helena una líder del movimiento pentecostal, aunque de dudosa reputación. Helena tenía, promovía y practicaba los dones de sanidad y de interpretación de sueños, dos de los recursos simbólicos más valorados en el pentecostalismo. Helena era una señorita inglesa que había vivido una vida disoluta e inmoral. Llegó a la casa del pastor Willis Hoover, donde fue recibida por la señora Hilton. Helena profesó conversión y pronto parecía tener una investidura especial del Espíritu. Ella comenzó a actuar como profetisa de la iglesia. Ponía sus manos sobre la cabeza de los hermanos de la congregación, dándole el Espíritu y profetizando acerca de ellos. Todo esto fue recibido por la iglesia como si fuera de Dios. Hasta el mismo Dr. Hoover dejó que Nellie le impusiera sus manos. La importancia de la hermana Helena es tal que muchos grupos pentecostales fueron iniciados por su influencia profética. Uno de los motivos por el que los creyentes que habían tenido experiencias carismáticas en el interior de un templo metodista episcopal fueron forzados a salir de la denominación, o más bien expulsados, se debió al protagonismo que adquirió esta mujer, Helena Laidlaw, que pronto fue reconocida como profetisa. Laidlaw fue un emblema inicial del pentecostalismo chileno. El protagonismo fundante que tuvo en el movimiento y su expansión por el sur de Chile, de septiembre de 1909 a febrero de 1910, fue una verdadera revolución religiosa y social. No obstante, el temor que produjo su liderazgo conllevó finalmente a su exclusión. En febrero de 1910 se organizó la primera iglesia metodista pentecostal y, en marzo de 1910, la segunda iglesia metodista pentecostal. Una vez que el movimiento se organizó, el rol testimonial y predicativo de las mujeres continuó, pero ya no en el nivel de liderazgo de Laidlaw. En segundo lugar, tenemos a Laura Esther Contreras, quien jugó un gran papel en la transición de metodistas episcopales a metodistas pentecostales en el nuevo grupo que había sido llenado del Espíritu y expulsado de la iglesia episcopal. Esta etapa es dirigido por Laura Esther Contreras, una mujer que escribió 7 cartas
dirigidas al reciente grupo de pentecostalizados con el fin de motivarlos, dirigirlos y mantenerlos unidos en el proceso. Laura Esther formaba parte de la primera iglesia metodista de Santiago y fue parte de la junta de oficiales y de la comisión trimestral que dirigía la iglesia, asumiendo el rol de secretaria. Según Salazar, ella fue una intelectual y una teóloga pentecostal. De igual modo, una vez organizado el movimiento, dejó de escribir. Finalmente, ambas mujeres fueron excluidas del pentecostalismo. Laidlaw fue expulsada y olvidada, y Contreras fue integrada como esposa de un pastor, invisibilizada y a la postre también olvidada. Cuando contemplamos los comienzos del avivamiento pentecostal en Chile, no podemos dejar de reconocer que este motor del espíritu fue impulsado por hombres y mujeres llenos de fe, oración y obediencia. Entre ellos, figuras como Helena Laidlaw y Laura Esther Contreras jugaron un papel fundamental. Ellas no buscaron plataformas, sino almas, no aspiraron a cargos, sino a cumplir la voluntad de Dios. Predicaron, enseñaron, intercedieron y abrieron caminos donde no los había. Y sin embargo, con el paso del tiempo, sus nombres fueron empujados al olvido, sus aportes eclipsados por estructuras que, aunque nacieron en el fuego del espíritu, a veces cedieron a las limitaciones culturales. Pero la Escritura nos llama a no olvidar. En Romanos 13:7 se nos exhorta: pagad a todos lo que debéis al que honra, honra. Y Hebreos 6:10 declara: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Olvidar a mujeres como Helena y Laura no es un simple descuido histórico, es una forma de desobediencia espiritual. Ellas fueron vasos de honor en las manos de Dios y su legado forma parte del fundamento de la Iglesia Pentecostal en Chile. Además, la palabra es clara al respecto: derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Dios no ha hecho acepción de personas, y como dijo el apóstol Pedro, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. El Espíritu Santo reparte dones a cada uno en particular como Él quiere, sin distinguir entre varón o mujer, porque en Cristo no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Dios nunca ha mostrado parcialidad y a lo largo de la historia redentora, Él ha elegido y empoderado a mujeres. Débora la jueza, Priscila la maestra, Junias la apóstol y Febe la diácono, no como excepciones, sino como participantes en su misión. Por eso, recordar y honrar a estas mujeres no es rendirse a una ideología, sino obedecer al Espíritu. No estamos adaptando la Iglesia al mundo, sino recuperando la fidelidad a aquel que llama a quien quiere, cuando quiere, como quiere. Que la memoria de Helena Laidlaw y Laura Esther Contreras sea restaurada, no por nostalgia, sino por justicia. Que sus voces resuenen nuevamente, no como una corrección al pasado, sino como una dirección para el futuro. Y que la Iglesia Pentecostal en Chile no olvide que fue levantada por Dios a través de vasos escogidos, hombres y mujeres, que dijeron sí al llamado del cielo. Demos honra a quienes honra merecen.